Y es un gusto para nosotros estar con Gustavo Bosco, abogado, liquidador de siniestros, autor del libro El deber de prevención de los daños y su vinculación con la obligación de salvamento del derecho de seguros. Gracias por prestarte esta nota para APAS. No, muchas gracias a vos y a APAS por la invitación a poder presentar este material que para mí es un material muy, muy querido, entrañable, digamos. Ya lo creo que es querido por vos y creo que es querido por muchos que hemos tenido la ocasión de leer tu obra, y también sobre un tema que parecería que el artículo 72 y 73, estamos hablando de salvamento en seguros, es el patito feo de los artículos. Nadie se ocupa demasiado de él y vos tuviste la buena idea de hacerlo. Contame primero cómo surgió la idea de escribir este libro. Bueno, tal cual. Yo siempre digo que el deber de salvamento es el patito feo de la ley de seguros porque se le prestó muy poca importancia, pese a que conlleva algunas características que son únicas, y en realidad esto empezó a rondarme la idea del tema a partir de la reforma del Código Civil y Comercial o de la implementación del Código Civil y Comercial con el deber de prevención de los daños. A partir de eso, y siendo que la prevención resulta ser exigible respecto de aminorar o evitar daños, me pareció que había algún tipo de vinculación con el tema de la obligación de salvamento, y en ese sentido empecé a trabajar. Después tuve la fortuna de poder hacer la diplomatura de seguros de la Universidad de Salamanca, y como fin de la diplomatura teníamos que elaborar una tesis. Mi tesis de alguna forma se refirió al deber de salvamento, y después me quedó la intención de poder editar el libro con algún otro capítulo que no forman parte de la tesis. Pero en definitiva fue algo bastante madurado. Yo en su momento, y estando en Salamanca, le pregunté al doctor Carlos Ignacio Jaramillo, que fue un miembro de la Corte Suprema de Colombia, respecto de la inquietud que tenía con si el salvamento en función del deber de prevención se había vuelto una obligación y no una carga, y él me dijo, cuando le terminé de comentar mi posición, él me señaló que bueno, si lo planteaba en estos términos estaba seguro de que estaba bien planteado. Y bueno, ahí fue cuando seleccioné el tema. Qué interesante. Vamos a ir, yo hice acá un listadito de preguntas que me gustaría ir compartiendo con vos para que nos ilustres al respecto. ¿A partir de qué momento es exigible la carga de salvamento y en qué momento cesa la misma? Bueno, lo principal es el momento de crisis. Waldo Sobrino habla de un momento de crisis que tiene que estar atravesando el asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el siniestro es inmediato, o sea, inminente, tiene que tener una inminencia de producirse. A partir de ahí estamos hablando de lo que se llama el ejercicio del deber de salvamento. O sea, no hace falta que se configure un siniestro, sino que el solo hecho de la inminencia de un hecho que puede generar o causar un siniestro podría disparar la acción de salvamento. Está muy buena la pregunta, porque en realidad hay muchas leyes que exigen que el siniestro se produzca, y la carga de salvamento, la obligación de salvamento, surge recién para aminorar los daños. En el caso de nuestra ley se habla de evitación o minoración de los daños. Por eso es en el momento inmediato anterior a que el siniestro se produzca. Quiere decir que el siniestro no es presupuesto de que se dispare el deber de salvamento. ¿Y cuándo cesa esa carga de salvamento, esa obligación de salvamento? Bueno, hasta que uno advierta que esos daños pueden dejar de producirse o se dejan de producir. Hasta ese momento, todas las gestiones que se llevan adelante deben ser considerados como el cumplimiento del deber de salvamento.
aun cuando mi criterio de esa inminencia que yo puedo suponer que va a haber un siniestro, que puede haber un siniestro, sea equivocada, también se podría configurar como razonable que haya, aunque me haya equivocado en la apreciación. A ver, sí, siempre y cuando sea justificable, Claro, ¿no? no sea un delirio, digamos. Claro, a ver, y también hay que poner límites. Mirá, en el libro menciono también que Soler Aleu, cuando aborda el tema, dice, no todo es obligación de salvamento. La instalación de alarmas, si bien se contribuyen a minorar un daño o un siniestro, o a que no se produzca, claro, no puede ser considerada una obligación de salvamento, y su correlato en los términos del beneficio que se le produce al asegurador por la implementación de esa medida, vos lo ves en la disminución de la prima que le es aplicable. Ajá. Entonces, cuidado, o sea, tiene que haber un estado de crisis que diga que el siniestro resulta inminente. Bueno, te llevo ahora a la siguiente pregunta. Tema franquicia. Sí. Supongamos que la póliza que estamos considerando tiene franquicia, ¿los gastos de salvamento estarían comprendidos dentro de la misma o son independientes a la misma? Bueno, otra pregunta muy buena, porque la ley habla de... Yo estoy acá para hacer preguntas buenas. Ya lo creo. Porque la ley lo que habla es que los deben ser reembolsados aún en exceso de la suma asegurada. Y el exceso tiene que ver tanto en la parte superior, ¿sí? O sea, por encima de la suma asegurada, o también en el primer tramo, o sea, excede el primer tramo. La franquicia es una disposición contractual que establece un seguro a segundo riesgo, por el cual el asegurador lo que hace es evitar participar en los siniestros chicos, y de alguna forma se baja el costo del seguro porque empieza a intervenir únicamente cuando el siniestro es importante o tiene alguna importancia. Pero respecto a tu pregunta, sí, no hay duda que los gastos de salvamento deben ser reembolsados por el asegurador, aun cuando no hayan superado la franquicia establecida en el contrato. En la respuesta me contestaste también el tema de que van por fuera de la suma asegurada, con lo cual eso ya no te lo vuelvo a preguntar. Está Pero bien. sí te pregunto, ¿qué ocurre si hay una acción de salvamento y luego, por las circunstancias del siniestro, la compañía decide rechazar el siniestro? Decir, mira, este siniestro lo rechazo. ¿Qué pasa con esos gastos de salvamento? ¿Se pagan igual? ¿O si se pagaron hay que restituirlos? Si se pagaron, el asegurado los debería restituir, porque eso no, o sea, la participación del asegurador en el deber de salvamento, la obligación de salvamento, en el reembolso de los gastos, tiene que ver con un hecho cubierto. Ajá. Y si el hecho no está cubierto, no estamos hablando de salvamento técnicamente. Claro. Entonces, sí está claro que en ese caso, el hecho de que el hecho tenga cobertura es imprescindible para que sea operativa la carga y el reintegro de los gastos, ¿no? Desde ya. Te llevo a otro tema. Instrucciones. ¿Tiene que haber una instrucción expresa del asegurador o la puede ejecutar el asegurado por sus propios medios? Y si el productor de seguros está habilitado para ser alguien que dé una instrucción en este caso. A ver, vamos por parte. No es necesario o obligatorio que el asegurador emite instrucciones respecto a cómo proceder ante un eventual siniestro. Sí, es cierto que una vez que están emitidas las instrucciones, el asegurado debe seguirlas. El tema se empieza a poner de alguna forma un poquito más difícil cuando participan varios aseguradores o cuando hay una piloto. Entonces el asegurado deberá responder ante lo que indique la compañía piloto, o cuando hay discrepancias entre los aseguradores, ver cuál es la acción más razonable. Y con relación al productor, el productor no es mandatario del asegurador, por lo tanto no está en condiciones de dar instrucciones. Claro. No ponerse en el lugar de la compañía, no lo es, no claramente. Puede, claramente. O sea, en realidad esto es
a ver, si uno me está hablando de un agente editorio, sí. Sí. O la propia compañía, sí. Sí. O el liquidador designado por la aseguradora, también. Pero no del productor de seguro, porque el productor de seguro es una persona independiente a la relación asegurado-asegurador. En todo caso, el productor sí le puede advertir al asegurado que hay un artículo de 72 y 73 que le permiten o le ponen en su cabeza una carga de acción ante. Bueno, esto en función del asesoramiento, claro. En función del asesoramiento, lo que bien tiene que establecer el productor es indicarle al asegurado que está en condiciones de arbitrar todos los medios para disminuir el daño, porque esos gastos le van a ser reembolsados. Ajá. ¿Qué pasa si no se ejecuta el salvamento? ¿Hay alguna sanción para ese asegurado que no llevó adelante la acción de salvamento? A ver, siempre y cuando sea por dolo o por culpa grave del asegurado, la sanción es la no indemnización del mayor daño que ocurra. Porque había alguna doctrina, o hay alguna doctrina, Stiglitz la menciona, que indica que no, que la sanción del incumplimiento de la carga es el rechazo de la cobertura. Y no es así. La ley no dice nada de esto, simplemente que dice que lo que no se indemniza es el mayor valor del daño ocurrido por el no cumplimiento de la obligación. Lo que significa que tiene que haber una relación entre esa operación de salvamento y lo que resultó dañado. ¿Qué pasa si la póliza en cuestión tiene algún grado de infraseguro? ¿Cómo juega el infraseguro con los gastos de salvamento? Así como la franquicia no importa a los efectos del reintegro de los gastos, en el caso del infraseguro sí es una limitante. O sea, los gastos van a tener que ser resarcidos en la misma proporción que la cobertura que tenía el asegurado. Por eso siempre es muy importante estar bien asegurado. Claro, ya lo creo, y más en estos tiempos de alta inflación. Sí. ¿Hay casos en que se puede impugnar los gastos de salvamento? ¿La compañía en qué casos puede decir todos estos gastos no te los voy a pagar y cuáles son los motivos que pueda aducir? Me voy al caso de cuando se han emitido instrucciones y deliberadamente el asegurado no las desoye o las incumple, o hay una obligación de salvamento que tiene que ver con el seguro de animales que está en la ley de seguros, donde ante la enfermedad de un animal el asegurado está obligado a concurrir al veterinario. Ajá. Bueno, ese es un claro caso de un incumplimiento que es un incumplimiento de característica legal. También lo que no dijimos y que es factible es que las cargas de salvamento, los deberes de salvamento sean explicitados en la póliza, o sea que sean detalladas las acciones que tiene que tomar el asegurado en caso de siniestro. O ante la posibilidad, porque volvamos a decir que no es necesaria la ocurrencia del siniestro para que se dispare la carga y el resarcimiento de los gastos que se afrontan. Claro, si están explicitados de alguna manera, lo que evitan es que cada uno tome medidas desacertadas, o sea, acota esa posibilidad. Sí, digamos que pueden haber algunas cláusulas que puedan ser interpretadas como de salvamento y que tengan que ver con las medidas de seguridad que se adoptan también. Cuando la compañía no te quiere aceptar un gasto de salvamento por una medida manifiestamente desacertada, tiene que serlo, ¿no? O sea, tiene que ser sí, muy claramente de que fue una locura lo que hiciste. Aparte, la sanción no es el rechazo del siniestro. No, es el no pago del salvamento. El no pago del mayor daño que se hubiese producido por el no cumplimiento de esa disposición. Sí. O sea, eso es lo que dice la ley. Claro. Podemos estar de acuerdo o no, pero el análisis que uno tiene que hacer es claro. En definitiva, lo que dice la ley, así como dice que es para evitar el siniestro en España, el deber de salvamento solamente empieza cuando el siniestro ya ocurrió y está referido exclusivamente a la minoración de los daños. Acá no.
en la ley nuestra es para evitar o disminuir el daño. Por eso estamos hablando de un momento inmediato anterior al siniestro y hablamos del momento de la crisis del siniestro. El asegurado se encuentra en una crisis. Claro, y no pensar, está bien lo que señalás, no pensar tanto en los gastos de salvamento, sino en las consecuencias, los gastos del siniestro, finalmente. ¿Qué importancia va a tener sobre el siniestro? Lógico, el monto del siniestro. Lógico. Claro. Y te dejé para la última, la más picante de todos estos temas, y tiene que ver. Deber de prevención y gasto de salvamento. El deber de prevención incluye situaciones no comprendidas dentro del deber de salvamento, como ser aquellas que no tengan que ver con la inminencia. Sí. Acá hay un tironeo en el mercado que tiene que ver con esto, con la cláusula de salvamento y con el deber de prevención que establece el Código Civil y Comercial. Lo primero que te tengo para decir es que el deber de prevención es un deber que nos es impuesto a todos los ciudadanos por formar parte o vivir en el territorio de esta república. Entonces, todos estamos obligados a actuar bajo el deber de prevención, que es una de las fuentes de la responsabilidad civil hoy. ¿Sí? Antes uno tenía el daño, tenía la responsabilidad que podía ser objetiva o subjetiva. Acá no, acá se incorpora a partir de la reforma constitucional y después del Código Civil y Comercial lo que tiene que ver con el deber de prevención. Y ese deber de prevención está en cabeza de cada uno de nosotros. ¿En qué medida? Bueno, nosotros estamos obligados a actuar en la medida que podamos intervenir. Esto no implica que tomemos acciones heroicas. Claro, que nos inmolemos, ¿sí? Para salvar un daño. Pero sí estamos obligados a evitar de no dañar a otro. Y el no dañar a otro implica hacer sobre las cosas de mi propiedad distintas, por ahí, medidas que tiendan a que no se le produzca un daño a un tercero. A un vecino. A un lindero. A un lindero, por ejemplo. Tengo una pared que veo que se está rajando y que se puede caer sobre la propiedad de mi vecino, y lo que hago para prevenir ese daño, refuerzo la pared. Y esto no tiene nada que ver con la obligación de salvamento. Sin embargo, es parte del deber de prevención. En cambio, en el deber de prevención, en la obligación de salvamento, primero que es propio de la relación asegurado-asegurado. ¿Sí? Y en ese sentido, entiendo, y parte del libro tiene que ver con esto, en que la aseguradora podría exigirle al asegurado la implementación de determinadas medidas para evitar el daño o disminuir el daño, ya como la acción preventiva que está dispuesta en el Código Civil y Comercial, porque siendo una carga, ahí nos ponemos un poco técnicos y yo pido disculpas a la gente. Siendo una carga, la sanción se produce por el mero incumplimiento, es automático. En cambio, y la contraparte no tiene la posibilidad de exigirle el cumplimiento de la carga. En cambio, cuando se trata de una obligación, la aseguradora, si entabla una acción contra el asegurado para que el asegurado realice una acción de salvamento, lo puede hacer, le puede exigir. Y esto es a partir de entender a la obligación de salvamento como parte de este deber de prevención. Así como la aseguradora puede hacerlo, el asegurado también puede exigirle a la aseguradora que participe de los gastos de salvamento, ¿no? Digo, esto es algo de ida y vuelta. Y la otra cuestión que está vinculada y que lo diferencia del deber de prevención es el tema de la crisis. O sea, no necesariamente tiene que existir una emergencia para que el deber de salvamento sea aplicable. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que existir una inminencia para que el deber de prevención sea aplicable, sino que, por el contrario, lo que sí lo exige es el deber de salvamento. El deber de salvamento sí exige inminencia, y el deber de prevención puede o no. El deber de prevención puede o no necesariamente. O sea que pueden coexistir tanto ante un mismo siniestro, la inminencia de un siniestro, un deber de salvamento por mi póliza que me vincula con mi asegurador y también la prevención hacia un tercero. Sí, sí, tranquilamente. ¿Te ha tocado ver en el mercado
que algún caso así se resuelve y que la compañía haya tenido que pagar como un deber de prevención algo que se suscitó en un siniestro y que a prima facie podía ser salvamento? Honestamente, es tan poca la importancia que se le da a esta condición que he visto muy pocos casos. Sí los he planteado cuando me tocaba liquidar algún siniestro para alguna aseguradora, sí lo he planteado como en exceso de la suma asegurada, lo he planteado yo a la aseguradora, pero honestamente, es más, veo que hay muchos textos de cobertura que son violatorios del artículo 72 y 73, y que contradicen lo que es el artículo 36 de la Ley de Seguros, porque cuando en la Ley de Seguros se establece una sanción, no se puede, por disposición del artículo 36, no se puede agravar las consecuencias de la violación. O sea, no es válido que un asegurador ponga otro tipo de sanción porque se haya incumplido con la obligación de salvamento. También lo que tampoco está bien es incorporar como sublímites de la suma asegurada acciones que son claramente de cumplimiento del deber de salvamento, gastos de extinción de incendio, retiro de mercaderías en la póliza de RC Productos. No pueden ser tratadas como un sublímite de la suma asegurada o excluidas, porque en definitiva estamos hablando de lo que va a evitar o disminuir el daño que se está cubriendo por la póliza. Por la póliza. Bueno, y se viene a dejarlo para el final porque era el punto tal vez más conflictivo y tal vez el más relevante de la vinculación entre salvamento y prevención. Gustavo, un gusto haber charlado contigo acerca de este libro, un libro que está editado por Editorial Duncan, que seguramente se puede conseguir en la editorial y que recomendamos leerlo. O sea, no solo comprarlo, sino además leerlo. En Cúspide también, Bueno. Lo tienen, así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a toda la gente de APAS, muy querida por mí, por mi padre también, así que muy agradecido y de haber participado. Gracias a vos.